Buenas tardes. Claro, recién le decía lo mismo, chiquilinas. Si para la gente que... Vamos a presentarlos. Está con Laura Martínez, que es directora también, y con Mario, que están los dos acá al frente de esta institución. Yo les preguntaba si Lie to Me era para los programadores neurolingüísticos lo que fue Merlí para los filósofos, ¿me explico? O para los profesores de filosofía. Que siempre una serie, ¿no? O algo en la televisión que termina, replicando o mostrando todo un mundo que no conocemos y por el que estamos acá. Porque hay un debate hoy, en unas horas, y hay muchas cosas importantes que tienen que ver con la programación neurolingüística, que a la hora de un debate nosotros no tenemos ni idea de cómo mirarlas, y ustedes, que son profesionales en el tema, sí, ¿no? Entonces, intentar primero entender o que nos pasen algunos, no sé si diría piques, pero qué mirar o a qué hay que prestarle atención en estas instancias en donde las dos personas que están ahí se juegan todo, o juegan mucho. Bueno, nosotros creemos que la comunicación es una totalidad. Entonces, poner la atención en cosas muy específicas puede generar distorsión en la comprensión o la interpretación que yo hago del mensaje. Movió el dedo así, levantó las cejas, ¿eso significa que...? No es tan extremo. No, en absoluto. Hay que interpretar varios datos en simultáneo porque la comunicación es una totalidad. Desde la PNL, la comunicación implica lo que digo con mi cuerpo, con mis gestos, lo que transmito con mi voz, ¿tá? Y también cómo se unifica eso con las palabras. Entonces creo que eso es una cosa que podríamos mirar. Los candidatos o las personas que están hablando, ¿están diciendo lo mismo con las palabras que con la voz y con los gestos? Porque si yo te digo, me va muy bien, sí, claro. ¿Verdad? No te estoy diciendo lo mismo. Entonces, más que buscar elementos que nos digan, está diciendo la verdad, en PNL hablamos de congruencia, que en realidad significa coherencia. De lo que dice con lo que hace. Exacto, exacto. Me imagino que ustedes, o sea, han visto, ¿no? Algunos debates capaz que en trabajos acá, ¿no? O el seguimiento. ¿Cuáles son las cosas que le pasan a un candidato o en estas instancias que muchas veces son difíciles? Pienso en la transpiración, por ejemplo, ¿no? Que uno siempre lo asocia con nervios o con incomodidad, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que capaz que, como decís vos, obviamente no es un todo, pero que están ahí latentes? Bien. Bueno, la respiración, la transpiración, como decís, que a veces en un canal puede ser complejo porque las luces pueden generar un calor, puede haber diferentes, digamos, elementos que uno no puede interpretar directamente, como decía Laura. Está sudando, está nervioso, pero sí, la transpiración es uno. También la voz entrecortada, por ejemplo, a veces cuando se entrecorta la voz, o si estoy dudando, mucho movimiento ocular para buscar las palabras, elegir las palabras. Poder no mantener la mirada. Voy a frenar en lo del movimiento ocular. Voy a hablar desde mi experiencia liceal, chiquilina, que en el liceo me acuerdo que te decían, si mirás para arriba a la derecha es que estás recordando algo, si mirás para abajo a la derecha es que estás inventando. ¿Hay una lógica así con la mirada y el cerebro? ¿Es real? Sí, es decir... Lo dije mal seguramente, pero... sí, es al revés. Pero en realidad también es una generalización, porque no es así en todas las personas. Pero normalmente el lugar en el que miramos tiene que ver con lo que estamos procesando internamente. Muchas veces si miramos hacia abajo puede ser que estemos más internamente en lo que sentimos o en lo que estamos hablando con nosotros mismos, pensando. Y si miramos hacia arriba estamos más bien visualizando, por ejemplo. Entonces eso nos aporta información también. De todas maneras, como decía Laura, yo creo que es bien interesante porque uno siempre trata de identificar, a ver si me están mintiendo. Y eso es muy complejo porque incluso uno puede, justo hablábamos de esto un poco antes, ¿no? Uno se cree a veces la mentira y resulta congruente. Entonces, también no solo verlo desde el punto de vista de la mentira, sino de poder ver los indicadores de cuando es muy auténtica la comunicación. Porque cuando es auténtica, a veces la gente dice, bueno, parece que ese candidato, esa persona habla como desde el corazón, ¿no? Porque a veces uno genera un estado, genera emociones en la forma que lo dice. Y cuando uno dice lo que piensa y lo que siente, eso se transmite con esa congruencia, que eso genera un magnetismo especial, que es lo que tienen la mayoría de los líderes. Entonces uno ve, por ejemplo, a Donald Trump,
por hablar de alguien que no es de acá. Y le puede gustar más, menos, a mí más que menos que más. Pero Donald Trump es muy congruente en la comunicación con lo que él transmite. Por ejemplo, yo lo observaba el otro día en un debate que habían 10 candidatos, no era un debate entre dos, y él era el único que movía su cuerpo cada vez que hablaba con alguien, lo confrontaba. Y además tiene esto mucho de señalar, ¿no? Entonces eso es congruente con su forma de comunicación, que es muy confrontativa. Agresiva, te iba a decir, claro. Agresiva, confrontativa. Y bueno, y eso es muy importante porque los candidatos generan una impronta y a veces uno puede ver en diferentes candidatos que la impronta no resulta muy congruente con lo que de verdad está transmitiendo su mensaje, o viceversa, que todo su cuerpo, su voz, su tono de voz, habla por sí solo. Un elemento que llama la atención a veces en los debates es que yo puedo estar comunicando algo y tener algún gesto, por ejemplo, alguna especie de tic o movimientos con una pierna, que eso no es congruente y eso transmite la sensación de nerviosismo, inseguridad, pero son interpretaciones pero que tienen que ver con que no hay congruencia, no está diciendo todo con el cuerpo, sino que hay una parte del cuerpo que se le escapa y hace otra cosa, ¿no? Entonces esos son elementos que observamos. Yo soy re inseguro, chiquilina, me tiembla todo cada vez que hablo con alguien, muevo los pies, las manos, los brazos, la cabeza, soy una baliza. Vení, a la gente, o me imagino también quienes rodean a los candidatos, ¿buscan acá también asesoramiento? ¿Se asesoran con neurolingüistas? ¿Intentan que sus políticos trabajen con ustedes todo esto? Digo, porque tampoco son de pecho, ¿me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hay algunas personas de nuestro equipo, una muy conocida, Gustavo Rey, que trabaja con nosotros como parte de nuestro equipo docente. Hace muchos años que trabaja asesorando no políticos, sino personas de diferentes ámbitos, en todo lo que es la comunicación. Y sí, es una consulta permanente, muchas veces nos contratan de empresas o instituciones para formar una o dos personas para ver cómo trabajar ante los medios. Es una consulta recurrente. Algo interesante a tener en cuenta también es que hay cosas que no podemos controlar conscientemente. Entonces, cuando vos estás dando un discurso o algo, te suceden, o sea, te salen, no las podés controlar, y que son reflejo de tus estados internos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de microexpresiones, que es muy difícil que quizás el público pueda observar porque hay que entrenarse para observar microexpresiones, porque duran menos de un segundo, ¿verdad? Pero son absolutamente auténticas, y reflejan lo que una persona está sintiendo. Pero también hablan de esa persona, ¿no? Capaz que no hablan de su discurso, pero sí de lo que le está pasando adentro. De lo que le está pasando en ese momento. Les quiero agradecer muchísimo a los dos. Sé que van a estar los dos prendidos también hoy para ver el debate. Así que bueno, capaz que los llamo después del debate para que me cuenten a ver qué vieron ustedes y qué vi yo. Dale, muchas gracias a los dos. Chiquilinas, seguimos por ahí. Nos vemos en un ratito. Chau, las quiero. Dale, Darito, nos vemos Gracias. en un rato. Me quedé con eso de las microexpresiones, ¿no? Increíble. Vamos a tener que estar con una lupa para ver si las podemos detectar, Lo que porque pasa como que- bien decían, son casi, o sea, hay que entrenarse. Imperceptibles. Imperceptibles. Lo que pasa es que Sí. también hay veces que uno tiene microexpresiones naturales, yo qué sé. Sí. Martínez, por ejemplo, es una persona que para mí es como bastante neutro, Sí. pero que tiene algunas cosas que hace. En cambio, la calle Pau me parece como con más expresividad en general. Pero yo, por ejemplo, mis microexpresiones y macroexpresiones y medioexpresiones son Claro. 1.000.000 y son un repertorio que tengo yo normalmente. Claro, O sea, y hay- no puedes leer nada en un momento puntual, ¿no? Exacto. Está bravo igual. La lapicera nos olvidamos de preguntarle. ¿Qué pasa con la Con la lapicera? lapicera. Y los Bueno. tiempos en la respuesta, las pausas, Lo- los silencios. Totalmente, y lo pueden seguir también obviamente en nuestra pantalla a las 20 horas, pero también con el hashtag debate presidencial UI en las redes. Lengua de señas esta noche también está habilitado para las personas en un formato inclusivo. ¿Está? Exacto. Divino entonces.